Presentado como el increíble relato en primera persona de Carlos Leder, la editorial Penguin Random House publicó el libro Vida y Muerte del Cartel de Medellín, en el que el ex capo afirma que el régimen cubano participó en el negocio del narcotráfico. Leder, un socio de Pablo Escobar, argumenta que las relaciones de los traficantes con el poder político de Colombia y con varios gobiernos de América Latina y el Caribe facilitaron la expansión de la organización delictiva. Las revelaciones aluden concretamente a Raúl Castro en Cuba, Manuel Noriega en Panamá, Daniel Ortega en Nicaragua y Lyndon Pendleton en Bahamas, quienes, dice, recibieron millones de dólares a cambio de dejarlos operar libremente en sus territorios. De acuerdo con el relato, el cártel se alió con el régimen cubano, luego que el gobierno de Bahamas le pidió a Leder abandonar la isla debido a las presiones de Estados Unidos, aunque siguió apoyándolo. A su regreso a Colombia, el capo fue utilizado para establecer vínculos con los hermanos Castro. Según narra en su libro, La dictadura castrista, por intermedio de la Agencia de Inteligencia y Operaciones Especiales de La Habana, se había valido de una doctora cubanoamericana, pariente de una antigua compañera mía, para enviarme una invitación formal a visitar la isla, con todos los gastos pagos por el gobierno. Narra que en Cuba se reunió con oficiales vestidos de civil, entre ellos el coronel Antonio de la Guardia, y les explicó que necesitaban utilizar la isla para el contrabando. Según Leder, la respuesta de la Guardia fue, por ahora, solamente le puedo confirmar que necesitamos todos los dólares que podamos conseguir, y le autorizaron a utilizar Cayo Largo, a 40 kilómetros del puerto de Cienfuegos, a cambio de $5 millones en efectivo. Según Leder, un representante del gobierno le dijo: usted tendrá las habitaciones que requiera en el segundo piso del hotel, para residir allí con sus trabajadores, además, abriremos la cocina. No sabemos cuánta cocaína usted traerá a la isla, pero mientras más sea, mucho mejor, solo tendríamos que negociar el precio por kilo aterrizado. Leder solicitó entonces una reunión con Raúl Castro, que se realizó tras recibir instrucciones de que no debería decir su nombre propio durante el encuentro. Así lo cuenta en su libro. Apareció entonces un hombre de gafas que, mirándome astuta y fijamente, me dijo: mucho gusto, bienvenido a Cuba Libre. Me saludó, y me extendió su fría mano con el gesto glacial del potentado que saluda a un lustrabotas. Y dijo: aquí en Cuba hemos logrado muchísimos avances en educación, medicina y agricultura. Nuestro comercio está creciendo, a pesar del bloqueo yanqui, la revolución cubana es invencible. Disfrute su estadía. Puede retirarse. En el libro, el ex narco relata que interpretó las palabras de Castro como la autorización necesaria para operar, e iniciaron el tráfico. El responsable de llevar el producto hasta Cuba era Gustavo Gaviria. El coronel Antonio de la Guardia lo enviaba a Bahamas, donde Leder mantenía la complicidad del gobierno con la condición de que no viviera en la isla. Desde allí se llevaba a Estados Unidos. El negocio continuó, hasta que Estados Unidos comenzó a obtener pruebas sobre el vínculo con el régimen cubano, que suspendió las operaciones. Entonces Leder trasladó sus operaciones a Nicaragua, donde los sandinistas habían tomado el poder. Presuntamente traicionado por Pablo Escobar, fue capturado en Colombia y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 137 años de prisión, de los cuales solo cumplió 33, a cambio de declarar contra el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega. El libro de Leder se suma a versiones de que los Castro autorizaron el acuerdo con los narcos, sin lo cual resultaría imposible realizar operaciones como las descritas en el propio juicio realizado en La Habana, contra un grupo de militares acusados de narcotráfico. En ese proceso fueron condenados a muerte 4 oficiales, entre ellos el general Arnaldo Ochoa y el socio cubano de Leder, el coronel Tony de la Guardia, pero no se hizo alusión a la participación de los Castro. Ahora Leder dice en su libro que, al menos Raúl Castro, tuvo relación con las operaciones ilegales. ¿Cuánto crees que hay de verdad o de falsedad en el testimonio de vida y muerte del cartel de Medellín? Puedes dejar tu opinión aquí en la sección de comentarios. Para seguir este tema y otros similares, suscríbete al canal y apoya con tu like nuestro proyecto de información sin censura.